Cuéntenme. Bien, profe. Bien, era fácil, ¿no? Era un artículo, Sí. digamos, para los que ya ustedes han leído, ya este les debió parecer nivel mucho más básico, bueno, básico entre comillas, mucho más fácil de leer, porque no tenía muchas siglas, porque no tenía tantos diagramas complicados. Fue un artículo yo creo que mucho más light, ¿no? Bueno, cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención. Igual hoy vamos a ver acerca de, ya voy Karen, hoy vamos a ver acerca del calostro, de la inmunidad materna o de la inmunidad que pasa de la madre a la cría. Y pues básicamente el sistema inmune de los neonatos, ¿listo? Entonces, tal vez muchas dudas igual serán solucionadas con la clase, pero antes pues quiero escuchar qué les pareció el artículo y bueno, sus preguntas como siempre. Entonces, Karen. Hola, profe. Bueno, Hola, Karen, buenos días. me pareció chévere porque, digamos, ese tema no lo hemos visto. Puntualmente me llamaron dos cosas mucho la atención. Una me parece súper chévere y la otra es como una duda. La primera que me pareció súper chévere era cómo ocurría como la absorción del calostro. Y me pareció chévere que decía que los pinocitos como que se transformaban a medida que se iba como absorbiendo el calostro. Entonces, digamos que decía que 6 horas como después del nacimiento quedaba aproximadamente 50% de la capacidad de absorción y ya las 24 horas como que ya no se absorbía absolutamente nada. ¿Solo yo? Entonces, dime. Soy solo yo, muchacho. Es que no te escucho, como que se oye una parte y te quedas en silencio, pero no sé si soy solo yo. Ustedes todos. Profe, yo la escucho bien. Profe. Yo la escucho bien, profe. Sí, entonces soy yo. Ok, dale, Karen, qué pena contigo. Entonces, me estabas diciendo acerca de que te llamaba la atención que, bueno, que había pinocitosis y que esa actividad de pinocitosis iba disminuyendo con el tiempo a tal punto en que ya era casi cero, ¿sí? Ibas en eso. Y que las células se transformaban como para que ya no se pudiera absorber el calostro. Y la Sí. duda que surgió era que en una parte dice como en la parte de vacunación para mejorar la calidad calostral, ¿cierto? Que dice que la vacunación antes del parto mejora como la inmunidad ante diversos como patógenos específicos, porque pues, el ternero no va a tener capacidad de adquirir como esa inmunidad ante patógenos específicos, ¿verdad? Pero, ¿sí me escuchas? Sí, como a pedazos, pero ahí voy cogiendo la idea. Ahí voy Pero completando. en Dale. una parte dice que en unas investigaciones sobre otras vacunas, dice que con unas vacunas vivas modificadas se aumentó pues la cantidad de anticuerpos calostrales, pero yo tenía entendido que para vacunar a una vaca como embarazada, por decirlo así, tenía que ser una vacuna muerta o inactivada, porque o si no iba como a afectar al feto. Eso no lo entendí porque pues yo tenía entendido que tenía que ser una vacuna inactivada, que administrarle una vacuna viva sea modificada era riesgoso para el feto. Bueno, pues aquí en donde ellos hablan de esas vacunas vivas, ellos hablan de las vacunas que son que utilizan la inmunidad de mucosas, ¿sí? Creo que es ahí cuando ellos hablan de la inmunidad de mucosas. Y que la ventaja que pueden tener esas vacunas, pero pues, o sea, bueno, no tengo ahí mucho conocimiento, tendría tal vez que ir a buscar un poco acerca de eso, si ustedes tal vez en sus consultas ya lo hayan visto, pero muchas de estas vacunas no se aplican, digamos, en la vida real, no se aplican directamente en mucosas. La ventaja de cuando es una vacuna viva modificada que se utiliza en mucosas es que, según recuerdo los autores mencionan, es que la replicación se da local, que la replicación no se va a dar sistémica, es decir, que ese agente vivo modificado no va a llegar a torrentes sanguíneos, sino que va a estar localizada y que la respuesta inmune que se va a dar va a ser allí localizada. Entonces, pues entiendo que si son vacunas que se utilizan de ese tipo, es decir, que no son intramusculares, que no son, digamos, de una liberación más directa hacia el torrente sanguíneo,
no implicarían un riesgo para la vida del animal. Ahora, en la vida real, creo que estas vacunas que ellos allí mencionan, incluso el virus de la diarrea viral bovina, mencionan la rinotraqueitis infecciosa, la parainfluenza 3, esas vacunas en la vida real, creo que su aplicación no es en mucosas, ¿sí? Ahí me corrigen si alguno de ustedes sabe que se apliquen en mucosas, no sé, pero lo que yo tengo entendido es que en vacas ya grandes generalmente la aplicación son intramusculares. Entonces ahí ya habría un riesgo de diseminación con una vacuna viva modificada, un riesgo de diseminación de un agente vivo modificado. Entonces entiendo que sería por eso. Porque ahí ellos Ok. hablan, ¿sí? Hablan, ¿sí te acuerdas esa parte que ellos dicen que son aplicadas en la mucosa oral o en la mucosa nasal? Sí, sí, profe. Esa era mi duda. Listo, vale. Bueno, sigue Wendy. Bueno, profe. Pues también como lo dijo mi compañera Karen, también me pareció súper interesante. La verdad, en comparación de la anterior lectura, estuvo súper fácil. No fue tan complicada de leer y de comprender. Bueno, me llamaron varias cosas puntuales la atención. Una es que, pues de pronto ya no lo habían dicho, pero yo no lo recordaba. Y es que los animales con una placenta de tipo epitelio corial no pueden como hacer la transferencia transplacentaria de los anticuerpos o como de toda la inmunidad, por decirlo así, que le pasa a la madre, al neonato, ¿sí? Entonces, como que eso puntual me llamó mucho la atención. Tenía una duda de la primer parte, que es de los títulos precostrales. Es que dice como que los títulos precostrales del recién nacido pueden usarse para la determinación diagnóstica de exposiciones fetales. Esas exposiciones fetales se refieren. Precalostro, ¿sí? Precalostro. Sí, sí, sí. Ahí le pone colostro, ¿no? Es colostro. Precolostrales. Ya. Sí. Entonces, ¿qué se utilizan esos títulos anticuerpos para? Para el diagnóstico de exposiciones fetales, ¿eso se refiere como tal para el diagnóstico de enfermedades o no? O sea, no entendí esa parte. Bueno, es que ahí ya depende mucho del punto de la gestación en el cual se haya dado la infección. Si ustedes se acuerdan, bueno, creo que alguna vez lo mencionaron con la profe Susana en alguna de las exposiciones, hay algunos agentes y bueno, en algunas etapas de la gestación, el sistema inmune de la cría ya va a ser capaz de producir anticuerpos. Ahora, el hecho que produzca anticuerpos obviamente va a depender de qué tipo de agente es, ¿no? Porque si es un agente que causa mortinato, que causa abortos, pues ni modos. Pero si es un agente de otro tipo que no sea necesariamente letal, esos individuos o esas crías durante el periodo de gestación, si son expuestas a alguno de estos agentes, ellos ya estarán en capacidad, obviamente sus anticuerpos, y bueno, como ustedes seguramente ya lo vieron y como lo vamos a repasar, esos anticuerpos puede que no sean producidos en grandes cantidades, dependiendo obviamente del tipo de la cría, puede que no sean producidos en grandes cantidades y que su sistema inmune todavía no sea 100% eficaz. Entonces, cuando se miden los anticuerpos antes del consumo de calostro, es decir, se toma una muestra antes del consumo de calostro, se pueden buscar anticuerpos específicos de algunos agentes. De esa forma, ¿qué se puede saber? Si el individuo tuvo tal vez alguna exposición durante la gestación. Se supone que un individuo dentro del vientre materno todavía no ha tenido exposición a nada, ¿no? Se supone que el útero sería un ambiente estéril en el cual esa cría podría crecer sin riesgo alguno, se supone. Pero cuando hay alguna infección, así sea una infección leve, que llegue pues a que la cría tenga contacto con esos agentes, en algunos casos y dependiendo de la etapa de la gestación, esa cría puede ser capaz de producir anticuerpos. Entonces, esa sería la utilidad de medir anticuerpos precalostrales. Y lo otro, que ya pues veremos más adelantico, es que cuando se miden esos anticuerpos antes del calostro y después se miden posterior al consumo de calostro, nosotros podemos decir, este animal tuvo buena absorción de calostro o no tuvo buena absorción de calostro. Entonces, esa medición de anticuerpos pre y post, pues nos puede ayudar, bueno, para determinar eso que tú estás mencionando y, bueno, que haya habido alguna exposición durante la gestación y por otro lado, pues que el animal esté inmunizado pasivamente, que es ese consumo del calostro. ¿Listo?
Ah, ok, ¿sí? profe. Y perdón, sigo complementando. Hay algo que Tranquilo. también tengo otra duda. Bueno, estaba Bueno, diciendo lo de la placenta, entonces también decían que los animales que tenían este tipo de placenta, la mayoría eran como para destino final de alimento humano, como las de vacas, los producción. cerdos, bueno. Ajá. Entonces decían que por eso era tan importante el calostro. Pero entonces ahí voy a lo que decía mi compañera Karen. Ella estaba hablando de la absorción de este calostro, ¿sí? Ellos decían que después de cierto tiempo, no, o sea, como que no se da una buena absorción. Eso quiere decir que, digamos, un animal que por X o Y razón no pudo tomar o consumir calostro en esas horas de vida después del nacimiento, ya no se va a absorber de la misma manera, o eso se refiere al tiempo después de que es como estimulado el sistema ya con el calostro, o sea, después de que consume el calostro. No sé si entendí bien. O sea, tú me preguntas que si después que él pasa el tiempo, como esa ventana de idealmente las primeras 6 horas, cuando pasan esas 6 horas, él ya no va a absorber, ¿es tu pregunta? Sí, esa es mi pregunta. Ok. Entonces, lo que pasa es que apenas él nace, su sistema inmune, bueno, primero ya sabemos que es inmaduro. Segundo, gracias a los corticoides que se liberan durante el momento de nacimiento, porque es un evento estresante, en ese momento el sistema inmune está totalmente bajo de guardia, o sea, él no va a atacar nada que entre. ¿Mm? Además, el sistema digestivo de la cría todavía es muy inmaduro, ¿m? Todavía su capacidad enzimática y demás actividades de absorción, de digestión, perdón, no están desarrolladas al 100%. Entonces, ese primer momento, esa primera etapa de la vida es cuando el calostro ingresa idealmente y es allí donde esos anticuerpos no van a ser degradados. ¿M? Entonces, esa primera etapa de la vida es crucial, por lo que les digo. El sistema inmune pues ya es inmaduro y va a estar inmunosuprimido además porque va a haber liberación de corticoides, que ya ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle. Y además su capacidad digestiva y enzimática es muy baja. Entonces el anticuerpo no va a ser degradado, esas proteínas que son las que forman el anticuerpo no se van a degradar y pueden ser absorbidas y pasar por vía intestinal, vía linfática, incluso células, recuerden que no solamente pasan anticuerpos, sino también células a través del calostro y eso pues garantiza esa inmunización pasiva de la cual hablaremos un poquito más adelante. Entonces, a medida que pasa el tiempo, me refiero a horas, ¿no? A esas primeras horas de vida, entonces cuando ya, y como los autores aquí lo mencionan, después de las 6 horas ya empieza a disminuir drásticamente esa capacidad de absorción. Entonces, cuando ya van pasando ese tiempo, que digamos en sistemas de producción es un punto crítico, y sobre todo algunos que no sean tan intensivos en la producción lechera, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca? Que la cría, o sea, estar observando a la cría y que ella haya consumido calostro oportunamente. Si no lo hizo, hay que hacerlo lo más pronto posible. Ahora, si yo se lo doy a las 6 horas, la absorción ya, ellos decían que baja en un 80, que ya la absorción baja en 30%, si no estoy mal. Después ya a las 8 baja en un 80, bueno, no recuerdo, espérate ya, que no me aprendí los tiempos que ellos ponían aquí. Allá, sí, a las 8 horas todavía van a tener un 33%, y a las 6 horas va a ser un 50%. Entonces, a las 6 horas será, digamos que su pico de absorción y después empieza a disminuir drásticamente. ¿M? A tal punto que a las 12 horas ya pues la absorción va a ser muy, muy baja. Entonces, se le puede seguir dando, él va a absorber pequeñas proporciones de esas inmunoglobulinas y pequeñas porciones de esas células, porque ya va a tener mayor capacidad digestiva. Entonces, pues digamos que lo ideal es que sea en esas primeras 6 horas para garantizar mayor absorción. No quiere decir que después de esas 6 horas no absorba, no, pero aquí como ya nos dicen, a las 24 horas ya fue, o sea, ya no, la absorción no se va a dar. Entonces el animal pues va a ser más vulnerable. Entonces sí se da, pero va bajando drásticamente. Ah, ok, profe, gracias. Ya, eso era todo. ¿Listo? Vale. Bueno, Andrés. Pues, profe, me pareció muy interesante la lectura. Pues, en cierta forma, pues, habla, pues, de muchos temas como la vacunación, cómo se genera, pues, el sistema inmune en los fetos y, pues, principalmente el calostro. Pues, a mí me surgió una duda, teniendo en cuenta, digamos, que ahí hablaban de que cuando estaba como el parto, se generaba como muchísimo estrés para el feto o bueno, para el recién nacido. Y se libera pues bastantes corticoides. Ujú. Profe, en la madre pues
de lo que yo tengo entendido es que también se genera lo mismo. Sí, se genera como un estrés y se genera diferentes corticoides. ¿Eso no afectaría como el calostro o algo así? Ok, Mm, bien, buena pregunta. Digamos, el calostro, ese primer calostro, tiene una gran ventaja. ¿Ustedes han visto madres cuando se acercan al parto? Bueno, por ejemplo, en bovinos, que es mucho más evidente, cuando ya están cerca al parto, ¿han visto cómo es la urea? Incluso desde las más o menos 2 semanas previas al parto empieza esa urea a aumentar de tamaño. ¿Se han visto sí, alguna profe. vez? Entonces, resulta que el calostro, ese primer calostro que el ternero va a consumir, no se produce en la última hora. Ese primer calostro que él consume se viene produciendo ya de tiempo antes. Entonces, unas 2 semanas, si no estoy mal, sí, como unos 15 días o 20 días creo que describen, que el calostro se va formando. Entonces, recuerden, bueno, que la leche igual es un filtrado de la sangre y pues este filtrado se va acumulando en la urea. Entonces, o en la glándula mamaria. Al momento del parto, lo primero que él consume va a ser pues una secreción muy concentrada en proteínas y una secreción que no, digamos, no es producida en la última hora, por decirlo así, no es que esté muy fresca, ¿sí? No quiere decir que esté descompuesta, sino que no se produjo en ese mismo momento del nacimiento, sino que ya vienen acumulándose toda esa gran cantidad de anticuerpos y de proteínas en esa leche, en esa primera producción que va a ser el calostro. Entonces, puede que la afecte y yo pues pienso que ese es el cambio al menos macroscópico que nosotros vemos en la leche. Si ustedes, o en los calostros, si ustedes se dan cuenta, ese, esos calostros con su espesor, con su color, con su densidad, van más o menos dependiendo del animal, van más o menos hasta los 2 días, ¿cierto? Entonces, generalmente las vacas ya de más partos producen una secreción mucho más concentrada al comienzo y ya después se va volviendo más líquida. Se han visto cuando ya cambia la leche y ya coge cara de leche normal y no de calostro, que ya se hace líquida, más blanca, menos pegajosa cuando se seca. Entonces, seguramente también influye en esa respuesta inmune de la vaca, tal vez disminuya la cantidad de proteínas que estén allí, pero pues generalmente si es un parto que no es distóxico, no va a generar mayor riesgo para el animal. Ahora, como ya nosotros lo hemos visto en algunas otras lecturas y también lo hemos comentado, cualquier evento estresante puede llegar a desatar una inmunosupresión y pues generar un proceso de enfermedad. Entonces, sí puede ocurrir, digamos que en vacas que ya tienen más partos, pues es menos frecuente, porque ya pues es menos traumático, digámoslo así, el proceso del parto. Entonces, eso pues tenerlo en cuenta. Sí puede afectar a la vaca, sí, claro, los partos son puntos críticos de estrés. Generalmente si no son distóxicos, pues no van a implicar mayor riesgo, ni van a generar un estrés tan severo como para causar sí o sí enfermedad. Entonces, está ese riesgo, pero pues de ahí que hay que darle siempre a la madre como tener potreros especiales para las primeras madres o las madres, sean primíparas o sean ya multíparas. Entonces, darles buenos potreros, darles buen tratamiento, obviamente pues tratar de acostumbrarlas previamente, y aquí hablo principalmente de ovinos, acostumbrarlas antes al ordeño, entonces que ellas lleguen al puesto de ordeño, darles concentrado, bueno, el suplemento que se les dé, silo, etcétera, para que ellas se acostumbren al sitio del ordeño y evitarles un estrés más posterior al parto, porque recuerden que el ternero generalmente no se toma toda la leche, sino que siempre hay algún remanente que hay que extraer para evitar alguna mastitis. Entonces, evitar estrés adicional para el animal sería lo ideal y obviamente sí también afecta a la madre. Pero inmediatamente en el calostro eso no se va a ver reflejado porque eso viene acumulado de días. Ah, ok, profe. Entonces, esa Profe, es una una pregunta. ventaja del calostro. Dime. Digamos que el bovino, voy a poner un ejemplo en bovino, pues estuve en contacto con una enfermedad pues zoonótica. Y pues digamos, por mi parte, yo he tomado pues calostro y todo así. Ese calostro que uno toma, digamos, del bovino, por ejemplo, que tuvo una enfermedad zoonótica, a nosotros nos daría como esos anticuerpos de esa enfermedad o a nosotros no nos sirve eso. No, a nosotros no nos sirve eso. A nosotros no nos serviría porque nuestra capacidad de digestión ya es mucho más alta, ¿no? Entonces, nosotros ya degradaríamos
todas esas proteínas que conforman los anticuerpos, ya los degradaríamos. Entonces, no absorbemos el anticuerpo como tal, no. La proteína sí, pero el anticuerpo no. Ah, ok, profe. Creo que ya solo es ¿Listo? eso. Muchas gracias. Sí, porque por vía digestiva lo degradaríamos. Vale, Andrés, gracias. ¿Qué más, muchachos? ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Todo claro? Profe, pero pues no es, pues es como el artículo, pero no el artículo. Es que ahí dice que a veces se suplementan con el calostro como el reemplazante, por decirlo así. Mi pregunta es, ¿cómo hacen para, digamos, esos reemplazantes que dicen que tienen anticuerpos y yo no sé qué, cómo hacen para, por decirlo así, hidrolizarlos o meterlos ahí? ¿Cómo hacen para meterlos ahí? Bueno, te voy a responder desde lo que yo pienso que es porque no tengo certeza absoluta de cómo se fabrican. Pero en lo que consiste, pues, es en un proceso más o menos como se hace la leche en polvo de deshidratación, ¿sí? Entonces se deshidratan. Allí no tengo certeza de qué tipo de temperatura manejan para no lisar esas proteínas. Esa sería como de pronto hay la duda que a mí también me surgiría. Sé que es un proceso de deshidratación que pues obviamente es lo que hace que nosotros después lo podamos reconstituir con agua tibiecita y ya. Y lo único, pues lo que sí no sé es la temperatura que manejan o el protocolo, o si son temperaturas que no afecten de manera importante la composición del calostro. No sé cómo lo hacen allí, porque sí, pues ustedes, bueno, también seguramente vieron que algunas temperaturas pueden desnaturalizar muchas proteínas. Entonces, no sé exactamente cuál es el proceso de fabricación en cuanto a temperaturas principalmente, o si utilizan algún protector para anticuerpos. No sé la verdad cómo lo hagan exactamente, pero sé que es deshidratación. Ah, vale, profe, Ahí tenemos gracias. que averiguar. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentarios, dudas? ¿Quién nos está faltando? Nos falta Laura Cecilia está. Es que como Laura tiene dos usuarios, Alejandro sí no está y Nicole tampoco. Esperen que ahora me perdí. Ah, no, sí, creo que Laura está. ¿Laura Cecilia está? Sí, aquí está. Listo. Bueno, muchachos, entonces iniciaremos con la clase. Entonces, la idea de esta lectura era más que todo, pues que ustedes como que estuvieran contextualizados para lo que vamos a ver hoy. Obviamente, pues bueno, nosotros veníamos de hablar de anticuerpos, hablamos, bueno, de la acción y de la función de los linfocitos B y de la producción de anticuerpos. Entonces, la idea era pues que ustedes ya, bueno, que viéramos todos en realidad un poquito, digamos, de la aplicación en la vida real de esos anticuerpos. Obviamente nosotros, pues ya hemos escuchado, ya hemos hablado muchísimo y los anticuerpos y las defensas y los anticuerpos y el suero y bueno, en fin, y sabemos que el calostro es esa primera protección que tiene la cría, pero no hemos hablado de pronto de muchos detalles respecto a esa secreción y respecto al sistema inmune del neonato. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar de algo aplicado. Ya nosotros habíamos hablado también de otro tema aplicado a anticuerpos, que era pues la parte de inmunoterapias para los tumores, que allí nos hablaban de anticuerpos monoclonales. Y ahora pues vamos a hablar ya de otro aspecto relacionado con estos anticuerpos de alguna forma. Y es principalmente, bueno, el calostro y la inmunidad que se desarrolla en feto y en neonato. Entonces, el punto crítico, obviamente, y como pues muchos lo sabemos, dentro de los sistemas de producción, las crías pueden representar gran parte pues, de las ganancias en esos sistemas de producción. Por ejemplo, doble propósito de lechería, donde, bueno, puede que la leche no sea tanta, pero los animales, incluso muchas veces, esas crías son las que salvan la rentabilidad de sus sistemas. Entonces, de por sí las crías, pues, representan obviamente todo un esfuerzo, toda una inversión metabólica, energética, proteica de la madre y obviamente, pues, de alguna forma también del productor, ¿no? Entonces, obviamente, pues, también hay otro tipo de crías que son mucho más
por decirlo así, entre comillas, costosas. Me refiero al gasto económico que para muchos propietarios significa, por ejemplo, en la producción de yeguas. Algunas veces la reproducción pues es un tema bien crítico, porque muchas veces se da in vitro, porque muchas veces pues son yeguas de alto valor económico, bueno, en fin. Entonces todo esto puede representar un impacto para el bolsillo del productor y pues indirectamente pues también obviamente hace parte, indirectamente no, directamente también hace parte de nuestro trabajo como profesionales. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este proceso. Iremos pues relacionando varios de los conceptos que hemos visto. Este tema es un poco más light, así como el artículo es un poco menos denso en cuanto a conceptos, es más como de entender el proceso. Y el entendimiento de ese proceso, por ejemplo, una parte que ustedes ya mencionaban ahorita en las preguntas, que es, bueno, se liberan corticoides y hay un estrés. Entonces, ahí ya ustedes pues van a ser conscientes que al haber estrés hay inmunosupresión, ¿cierto? ¿Que esta inmunosupresión puede afectar a la madre y puede afectar a la cría? Sí. ¿Y qué defensa tiene allí entonces la cría? Que digamos es la más vulnerable en ese momento. Entonces ahí ya hablaremos del calostro, entenderemos algunos procesos que permiten que ese calostro sea viable, como lo que les mencionaba, de la capacidad de digestión y de la capacidad de degradación de las proteínas que vienen en el calostro. Entonces hablaremos un poquito y más que memoria, este capítulo es de entender, de comprender cómo ocurre el proceso. Entonces, bueno, recordemos, y bueno, ya más o menos el artículo lo mencionaba, que al momento del nacimiento muchas de las crías, muchas especies pueden que tengan su sistema inmune totalmente formado, incluso algunos de ellos ya habrán producido células o ya tendrán suficiente cantidad de células circulantes, o ellos allí mencionan puntualmente los fagocitos, pero estas no se han utilizado. Ay, olvidé decirles, al final de la clase hacemos un pequeño quiz, entonces, para que estén bien pilas, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con este sistema inmune es que, aunque esté formado, aunque tenga esos fagocitos, ellos pues van a ser, es decir, no van a estar totalmente capacitados porque recuerden que gran parte de la efectividad del sistema inmune está dada por esa memoria inmunológica. Entonces, el hecho de que ese sistema inmune no se haya utilizado previamente, ¿qué significa? Que él no va a tener una memoria desarrollada. Él no va a conocer a muchos de los antígenos a los cuales se va a enfrentar. Entonces, la respuesta adquirida en ellos es un poco más demorada, porque acuérdense que cuando nosotros hablábamos, bueno, tanto de linfocitos T como de linfocitos B, decíamos que habían unos que tenían memoria, que una población de ellos era resistente a la apoptosis, sobrevivía y era esa población la que iba a generar una respuesta más rápida ante una posterior exposición. Entonces, estos animales neonatos, pues como no conocen nada, digámoslo así, entre comillas, están pues totalmente inexpertos en cuanto a agentes patógenos, su respuesta adquirida va a ser mucho más lenta, ¿no? No va a haber células de memoria guardadas, no va a haber ejército celular guardado, no. Entonces, su respuesta va a ser un poquito más demorada. Y pues lo que ya más o menos les venía mencionando, recuerden que idealmente el útero es un sitio estéril, es un sitio en el cual esa cría pues se va a encontrar a salvo de muchos antígenos que no son capaces de atravesar la placenta y que pues de esta forma se garantiza muchas veces la supervivencia de la cría. Ahora, hay otros antígenos que sí pueden pasar esa barrera y que pueden generar pues abortos, que pueden generar mortinatos, momificaciones, etcétera. Entonces, pues tengamos en cuenta esto, que idealmente al momento de la fecundación, el útero materno debe estar limpio, ¿sí? El hecho de que esté limpio obviamente va a ser un ambiente, digamos que apto para esa fecundación, para esa implantación, y esto pues va a garantizar una gestación que pueda ser exitosa. Ahora, si al momento de la monta o de la fecundación resulta que se pasó alguna infección o se pasó alguna bacteria, esto puede disminuir el éxito, la probabilidad de éxito de llevar a término esa gestación. Entonces, es importante pues tratar de mantener a nuestros animales al día en cuanto a reproducción, en cuanto a chequeos, para saber pues cuál es su estado reproductivo. Obviamente esto más en animales que son usados con esos fines, en animales como caninos, como felinos, en animales que tienen pues esa función de ser mascotas, pues en ese caso
Digamos que estos riesgos son muchísimo más bajos y pues generalmente no se presentan ese tipo de infecciones. Por ahí el piómetra, que es más posterior al celo, como en esa primera etapa posterior al celo, sería que se verían esas infecciones. Importante pues que nosotros tengamos en cuenta el tiempo de gestación. Entonces allí en la lectura de hecho también nos mencionaban que muchas veces un tiempo corto de gestación se asocia también a una inmadurez mayor del sistema inmune. Entonces tener en cuenta el tiempo de gestación nos puede ayudar más o menos a saber qué tan capacitado viene ese feto, ese neonato, perdón, para enfrentar pues a los desafíos que se presenten. Recordemos entonces que una exposición a antígenos, y esto sí hablado en general, se me olvidó que tenía aquí este cosito y que ustedes no me ven. Entonces, una exposición a antígenos en general, pues es la que va a determinar las respuestas que el sistema inmune tiene que montar, ¿cierto? Ahora, aquí ustedes dirán, bueno, yo tengo que proteger a mi cría, ¿cierto? Mi cría va a estar indefensa porque pues es un periodo de estrés, el nacimiento, el sistema inmune de ella viene inmaduro. ¿Qué pasa si recibe algún antígeno? Pues bueno, hay probabilidades de que pueda enfermarse, pero gracias pues a la ayuda materna, que es ese calostro, esa cría puede defenderse, por decirlo así, o puede tener montada una respuesta ante diferentes antígenos. Entonces, como ya mencionamos hace un ratico, a través del calostro pasan directamente anticuerpos, que ya nosotros sabemos qué función tiene un anticuerpo, y pasan algunas células, ¿no? Entonces, recuerden que no solamente pasan anticuerpos, también pasan algunas células de las cuales ya hablaremos más adelante. Entonces, esa cría que es vulnerable y que va a estar expuesta pues a un mundo altamente contaminado, ¿no? Entonces, idealmente a esas crías se les busca un espacio especial o un lugar especial dentro del sistema de producción, entonces más o menos tipo el potrero de maternidad, le llaman algunos, o no me acuerdo cómo más le llaman. Bueno, el potrero donde van a estar las vacas que van a dar a luz, generalmente pues trata de mantenerse un sitio limpio. Si se separa el ternero en la noche, por ejemplo, se trata de buscar un sitio limpio donde el ternero pueda permanecer para que se disminuya el riesgo de infección, ¿cierto? Entonces, eso pues es lo ideal. Obviamente, habrá alguna carga antigénica que se mantenga en el ambiente, sí, es imposible darle un ambiente totalmente estéril, y además, pues de esa forma se va a garantizar que él desarrolle algo de anticuerpos o algo de inmunidad adquirida ante estos antígenos. ¿Listo? Entonces, idealmente, pues brindarle un sitio limpio y, como ya sabemos, pues garantizar que él consuma esa ayudita materna que sería el calostro. Si van teniendo alguna pregunta, entonces me avisan, ¿listo? Bueno, vamos a hablar puntualmente pues del desarrollo del sistema inmune en mamíferos inicialmente. Entonces, inicialmente pues el órgano que se forma es el timo. Aquí en el artículo también nos hablaban del timo. ¿Qué recuerdan ustedes de esto? Del timo. Profe, pues el timo no es como uno de los principales órganos que genera como las células inmunes, aparte de la médula ósea. Aparte de la médula ósea, entonces el timo pues es más el órgano de diferenciación de los linfocitos T. ¿Ese órgano cuánto dura? Más o menos. ¿Cuánto tiempo dura el timo? Profe, pues a medida de que el animal crece, el timo va desapareciendo. El timo se va atrofiando. Entonces, allí en el artículo nos mencionaban, si no estoy mal, que a medida que el animal va alcanzando su madurez, entonces, por ejemplo, en hembras ellos mencionan que al nivel o al punto en el que la hembra alcanza o llega a su primer celo, allí ya el timo pues habrá desaparecido. Entonces, muchas veces y varios autores lo asocian a la madurez sexual. Entonces, cuando ya el individuo alcanza su madurez sexual, ya el timo no estará siendo funcional, ya estará atrofiado y pues esa sería como la particularidad del timo. Después de la formación del timo, entonces ya empiezan a desarrollarse los órganos linfáticos o linfoides secundarios. Entonces, allí encontraremos vasos y ganglios linfáticos principalmente, que es donde se almacenan los órganos, ¿no? Entonces, recordemos que vasos y ganglios linfáticos
no son fábrica, por decirlo así, ellos no son fábrica de células, pero sí son bodega, ¿no? Ellos nos sirven de almacenamiento de esas células del sistema inmune. Y pues recordemos también que en ganglios linfáticos, lo mencionábamos cuando hablamos de la introducción de linfocitos, en ganglios linfáticos es donde se almacena la mayor cantidad de estas células. Entonces, igual en animales inmaduros o en neonatos, estos órganos van a ser bodega o digamos lugar de almacenamiento para que suene un poco más técnico. Entonces van a ser el sitio de almacenamiento de estas células, principalmente pues linfocitos B, recordemos, en los ganglios linfáticos y en las zonas marginales del vaso. Y la particularidad de estos linfocitos es que como no son maduros, como ellos pues no tienen, digamos que previo reconocimiento de muchos antígenos, ellos pues no van a tener la capacidad de liberar anticuerpos, al igual que células o linfocitos B que han sido estimulados previamente. Entonces puede que ellos tengan algunos receptores, que ya sabemos que dentro de los receptores de antígenos se encuentran, por ejemplo, las moléculas del CMH, pero los anticuerpos que ellos tengan, pues van a ser anticuerpos que fueron producidos al azar, ¿cierto? Entonces, para poder ser liberados esos anticuerpos, estos linfocitos B tendrían que ser estimulados. ¿Mm? Y como ellos todavía no han sido estimulados, pues todavía no tienen esa capacidad de liberación de anticuerpos. ¿Claros hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. dime. Digamos, con respecto a los animales, digamos, como las aves o los reptiles, que pues no tienen como esa toma de leche, ellos como adquieren como el sistema inmune cuando están pequeños, por así decirlo. Bueno, ellos tienen pues en su yema, la mayor, en la yema y la inmunoglobulina, perdón, en la clara, tienen la mayor cantidad de proteínas y digamos que esa clara, al igual que como ocurre por ejemplo en peces con su saco vitelino, es la que les va a dar la alimentación y como esos anticuerpos iniciales. ¿M? Entonces, por ejemplo, la inmunoglobulina G en ellos no se llama, o muchos autores no las llaman como inmunoglobulina G, sino como inmunoglobulina Y. ¿Mm? Entonces, esa sería como la particularidad, que a partir de lo, digamos, lo que les da la madre, que sería esa yema y esa clara, es de donde ellos van a obtener sus defensas, por decirlo así, esa inmunización pasiva, esos anticuerpos. ¿Mm? Ah, ok, profe. En reptiles no estoy, pues yo pienso que ocurre de la misma forma, porque pues ellos igual se forman en huevo, ¿no? Pero pues tendría que revisarlo. Yo pienso que es igual, hasta donde tengo entendido es igual, porque pues es la única, digamos, el único suministro energético y de proteína que ellos tienen, ¿no? Es el huevo. Entonces pienso que es igual. No sé si cambia el nombre que le den a las inmunoglobulinas en los reptiles. Tendría que revisarlo, pero sí es a partir de la yema y de la proteína de la clara que ellos obtienen todo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los tiempos de gestación de algunas de las especies de animales, principalmente domésticos, con los que nosotros trabajamos. La idea no es que ustedes se aprendan 100%, bueno, día 45, día 40, día 50, no, mi objetivo no es ese, mi objetivo es más que ustedes, bueno, entiendan. Y bueno, ya aquí mencionamos algo común para la mayoría y es que el timo, pues es el primero que ya empieza a hacerse notar. Que tengamos en cuenta también el tiempo de gestación, y que vayamos viendo pues con qué órganos o con qué tejidos ya contamos cuando nace esa cría. Entonces, eso básicamente, pero repito, la idea no es que ustedes se aprendan todos los días, o sea, yo no les voy a preguntar al día 45, no. Probablemente sí les pregunte, bueno, en un animal del día 130 de gestación vamos a encontrar el timo. Ustedes pues, como saben que el timo es el primero que se desarrolla, pues ya van a decir, sí, es verdad, el timo ya está allí. Entonces, no haré ese tipo de preguntas exactamente del día, ni tampoco pienso que tenga pues mucha utilidad, a no ser que trabajemos en algo de investigación puntualmente de esta área, pues tal vez no nos sea de tanta utilidad, ¿listo? Entonces, en bovinos o terneros neonatos, pues tengamos en cuenta que su tiempo de gestación es alrededor de 280 días.
Hay algunas razas que, bueno, que mencionan que se pueden extender hasta 290, que en promedio pueden ser de 283. Bueno, dependiendo pues de la raza, algunas pueden tener variaciones en este tiempo de gestación. En promedio, lo más acertado, digamos, serían esos 280 días. Fíjense, y bueno, como les decía desde un inicio, el timo va a ser ese primer órgano que vamos a ver allí desarrollado, ¿listo? Que ya se puede reconocer que va a estar trabajando muchísimo, porque recuerden, es allí donde se van a diferenciar esas poblaciones de linfocitos T. Al día 45 ya se pueden encontrar linfocitos en sangre periférica de esos fetos. Al día 55 ya podemos evidenciar una médula ósea funcional y un vaso ya formado. Al día 60 ya tenemos desarrollados, o ya tendrán desarrollados mejor, los ganglios linfáticos, y al día 175 ya podemos observar las placas de Peyer. Entonces, fíjense que más o menos a la mitad casi de esa gestación ya podemos encontrar, un poquito más de la mitad, ya podemos encontrar casi que todo su sistema inmune, al menos anatómicamente, desarrollado. Entonces, el hecho de que esté desarrollado anatómicamente, pues ya nos da un indicio de cómo van a nacer esos órganos. Entonces, ya un ternero ya nace con sus órganos formados, va a tener su timo todavía funcionando, y eso, pues, digamos, nos ayuda a aproximarnos de qué es lo que esperaríamos ver en una cría o en un ternero, si hiciéramos alguna necropsia o alguna inspección del cadáver. Se ha reportado entonces que estos terneros pueden responder a rotavirus, es decir, que pueden generar algún tipo de respuesta desde el día 73 de la gestación, y a parainfluenza 3 o la PI3 pueden responder desde el día 120 de la gestación. Entonces, su sistema inmune, aunque no es 100% maduro, aunque no va a ser muy efectivo, sí genera algún tipo de respuesta. ¿Listo? Entonces, aquí con este pueden responder, no quiere decir que ya el animal generó sus anticuerpos y, mejor dicho, puede eliminar ese virus 100% efectivo. No, él puede generar alguna respuesta, pero no va a ser 100% efectiva. La gestación de los lechones tiene una duración de 115 días. Y ellos, entonces, bueno, recordemos que las madres, las cerdas, pueden dar a luz varias crías, entonces no solamente una, sino varias. Ya hay animales, incluso, bueno, gracias a la selección genética, a la mejora de muchas condiciones en cuanto a nutrición, a los ambientes controlados que se tienen muchas veces en estos sistemas, estos animales pues llegan incluso a parir animales que no alcanzan casi que a glándula mamaria, entonces son tantos, algunas veces 13, 15, 18 a veces, y pues esto obviamente, pues es, digamos que pensándolo en cuanto al amamantamiento de estas crías, pues es un desafío para esa madre, ¿no? Entonces, el tiempo de gestación, recordemos, 115 días. Al día 40, nuevamente, repito, el timo será el primero que va a estar allí trabajando y ya desarrollado. Al día 48, al día 54, se encuentran ya linfocitos que reportan, pues ya son capaces de dar algún tipo de respuesta. Y fíjense que ellos, pues al día 58, ya van a ser capaces de generar anticuerpos. Al nacer, se describe que ellos pues tienen órganos linfoides que no tienen linfocitos T, entonces ellos pueden tener su timo, pero esos linfocitos T pueden no haber llegado, pueden no haber ido a circulación y estar presentes en otros órganos que serían como los de almacenamiento, como ganglios linfáticos o como el vaso. Se reporta entonces que los linfocitos T CD4 o ayudadores ya se pueden encontrar en esos órganos alrededor de la segunda semana de vida, y los citotóxicos o CD8 alrededor del mes ya se pueden encontrar en esos órganos linfoides. Entonces, fíjense cómo en esas primeras semanas de vida, en esa primera etapa de la vida, el animal puede ser muy vulnerable, ¿cierto? Porque fíjense, no va a tener linfocitos T citotóxicos disponibles, ni tampoco ayudadores. Entonces, su respuesta puede ser pues mucho más demorada, su respuesta adaptativa. Se dice entonces que ellos pueden responder al parvovirus desde el día 58 de la gestación, entonces no es día 58 posparto, sino el día 58 de la gestación. Y repito, esa respuesta
aunque se dé algún cambio en esa respuesta inmunológica, no quiere decir que vaya a ser 100% efectiva. Bueno, en los potros el tiempo de gestación es de aproximadamente 340 días. Alrededor del día 60 a 80 ya se pueden observar los primeros linfocitos en el timo. Entonces, eso quiere decir que para el día 60 el timo ya estará formado en los potros. Al día 90 ya se pueden encontrar linfocitos en intestino y en ganglios mesentéricos. Entonces, ellos pueden encontrarse relativamente rápido distribuidos. Y al día 120, pues ya se pueden encontrar varios linfocitos circulantes en sangre. Los animales recién nacidos tendrán algunas cantidades de inmunoglobulinas, entonces vamos a ver pues que estas inmunoglobulinas pasan principalmente mediante el calostro en algunas crías, pero en otros, y esto aquí pues ya lo vamos a ver dependiendo del tipo de placentación que tenga, en algunos otros pues no se van a encontrar estos niveles de inmunoglobulinas. En ellos particularmente pues sí se pueden encontrar algo de cantidades de inmunoglobulinas en suero, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Se ha reportado entonces que ellos pueden responder a la encefalitis equina venezolana desde el día 230 de la gestación. Entonces, ellos ya podrán producir algo de respuesta que, repito, no necesariamente va a ser una respuesta efectiva. En los caninos el tiempo de gestación es mucho más corto, entonces es de 60 días aproximadamente. Alrededor del día 23 al 33. Entonces, fíjense que en las otras especies de largas gestaciones, decíamos que más o menos al día 40 ya estaba el timo, ¿no? En ellos, pues el timo aparece casi que a la mitad de la gestación. Entonces, ellos van a tener ya un timo diferenciable. Al día 45 ya van a tener ganglios linfáticos detectables. Al día 50-55 ya van a tener vaso. Y fíjense que esto ya es casi que encima del momento del parto, ¿no? Se dice entonces que al día 42, es decir, cuando ya hay timo, cuando ya seguramente pues se encuentren, linfocitos, ellos ya pueden presentar inmunotolerancia. Entonces, aquí recordemos qué es la inmunotolerancia. Entonces, será cuando los animales pues generen como un reconocimiento a algo extraño. Entonces se vuelven tolerantes a ese agente, lo van a considerar como propio y pues eso es lo llamado como inmunotolerancia. El animal no va a generar una respuesta de rechazo, no va a generar un reconocimiento de algo ajeno porque ya lo considera como tolerante. Entonces, cualquier antígeno que tenga contacto con él antes del día 42 va a ser, entre comillas, marcado como propio. Entonces, eso significa que él no va a generar una respuesta de rechazo a ese antígeno. Los felinos tienen un tiempo de gestación aproximado igual al de los caninos, de 60 días. Los datos de la gestación de ellos pues, son bastante limitados, al menos pues, en la literatura de inmunología veterinaria como tal. No hay mucha disponibilidad de información. Se saben algunos casos, algunos datos escasos, perdón, entonces algo de inmunoglobulina G puede encontrarse en ellos al momento del nacimiento. Y ahí pues surge el interrogante de si es que ellos son capaces de sintetizar esa inmunoglobulina G o si esa inmunoglobulina G puede pasar, puede atravesar la placenta y llegar pues ya a ser parte de la circulación de estos animales. Algunos de los datos, pues lo que les decía es poca la información. Al día 42 se describe que estos felinos ya pueden presentar linfocitos en el hígado. Y en los pollos, pues lo que preguntaban hace un ratico, entonces, ¿cuál será la fuente pues, de esos nutrientes? Pues será principalmente lo que contiene ese cascarón, ¿no? Entonces, tanto la proteína como las grasas y la energía que se pueden encontrar a nivel de yema y a nivel de la clara. El tiempo de incubación de ellos es de 21 días aproximadamente. Entonces, pues en ellos la gestación, recordemos que no son mamíferos, entonces la gestación pues se da un poco diferente, se da directamente en el huevo. Se dice entonces que al día 5 a 7 de esa incubación empiezan a migrar las células madre
hacia el timo y la bolsa de Fabricio, que es donde, recordemos, se da la diferenciación de células T y células B. Al día 12 se describe que ya estos animales pueden tener folículos linfoides. Entonces, folículos linfoides, pues bueno, principalmente los que se encuentran a nivel de bursa, a nivel de timo. Y al día 14 se dice que ya estos linfocitos pueden contar con algunas inmunoglobulinas en su superficie. Al día 21 también, entonces inmunoglobulina M inicialmente y posteriormente la inmunoglobulina G, que también ustedes la pueden encontrar en algunas fuentes como inmunoglobulina Y. Y bueno, eso básicamente respecto al tiempo de incubación de los pollos. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa respuesta inmune innata? Entonces, ya nosotros hemos mencionado que su respuesta inicial va a ser lenta. Ellos no responden tan rápido como otros individuos que ya tienen una madurez en su sistema inmune. Ellos pueden producir algunas de las proteínas del complemento, sí, producen algunas lectinas, defensinas, lactoferrinas y lisocimas. Entonces, fíjense que, bueno, por este lado, entonces, recordemos la vida de las lectinas del complemento, recordemos que las defensinas, lactoferrinas y lisocimas las podemos encontrar dentro de los fagocitos y recordemos que nos decía el artículo sobre el sistema de complemento, ¿se acuerdan? Que nos mencionaba el artículo del sistema de complemento, ¿se acuerdan? Profe, pues la verdad sí está, no me acuerdo muy bien lo que decía, pero sé que aparecía luego de, pues y decía que no actuaba casi nada, pues la verdad que el complemento no, pues en ese Era muy caso bajo. no, sí. Entonces, no alcanza las proteínas, porque acordémonos que son proteínas sintetizadas por el hígado. Esas proteínas no alcanzan, allí ellos hablaban de un porcentaje, creo que el 12% o 10% de lo que se produce en un animal adulto. Entonces, de ese 100% que tiene un animal adulto, el neonato puede tener alrededor del 12% y creo que podía ir hasta el 50 o el 60% de las moléculas que producía un adulto. Entonces, el hecho de que haya baja cantidad de proteínas del sistema de complemento, pues, ¿qué va a hacer? Nos va a afectar, digamos, esa efectividad total del sistema inmune. Acuérdense que el sistema de complemento puede actuar simultáneamente con los neutrófilos y con toda la respuesta inmune innata. Entonces, eso hace que tenga baja cantidad de proteínas, que él todavía no tenga suficientes moléculas del complemento, suficientes proteínas de complemento, significa que su respuesta inmune innata puede ser incluso también lenta, ¿no? Y acordémonos que el complemento también enlazaba esa respuesta inmune innata con la respuesta inmune adquirida. Entonces, el hecho de que haya baja cantidad de proteínas del complemento también va a afectar la rapidez de esa respuesta inmune. Ahora, estas que decíamos, bueno, lisocimas, lactoferrinas, que estaban dentro de los fagocitos, ¿se acuerdan ustedes qué decían ellos de la respuesta fagocítica en estos neonatos? Creo que por ahí en alguna de las preguntas más o menos lo mencionamos. Decía que era alta, profe. ¿Qué? ¿La cantidad de fagocitos? ¿La cantidad Sí, qué? es que en una parte decía que cuando o sea, que aparte de las inmunoglobulinas que se transferían en el calostro también, o bueno, en la parte de la inmunidad como innata o algo así, decía que se transferían algunas células y las que mayor se transferían eran las fagocíticas. Bueno, pero aquí no hablemos todavía de transferencia porque no hemos dicho que el animal haya consumido calostro. Entonces, estamos partiendo de qué tiene con qué cuenta la cría. Entonces, ¿tiene fagocitos? Sí, pero resulta que su capacidad de digestión, esa actividad enzimática, dentro de la célula fagocítica, entonces piensen en neutrófilos, piensen en macrófagos, ellos pueden fagocitar, es decir, puede entrar el antígeno, ¿sí?, a la célula, pero ellos no van a ser muy eficientes en esa degradación del antígeno. Entonces, eso pues importante tenerlo en cuenta. Son células que ya van a poder fagocitar, sí, pero que no van a poder hacer una acción muy efectiva de degradación de ese antígeno. Entonces, eso pues para que tengamos en cuenta con qué cuenta la cría, ¿listo? ¿Qué tiene ella para defenderse?
Esto antes de calostro, ¿no? Precalostro. Entonces aquí un poquito de lo que habíamos hablado. Entonces resulta que esa capacidad fagocítica, que ya era baja, que ya nosotros dijimos, bueno, él puede que interiorice esa célula fagocítica al antígeno, pero para degradarlo pues no le va a quedar tan fácil. Ahora resulta que al momento del nacimiento, como ya más o menos lo habíamos mencionado, estos animales sufren un estrés, ¿cierto? Entonces está cambiando totalmente su entorno de un ambiente pues que era con temperatura casi que controlada, con disponibilidad de nutrientes todo el tiempo, no tenía que moverse, bueno, digamos que una serie de variables que esa cría pues no tenía a las que enfrentarse. Entonces, variabilidad de temperatura, tener que respirar por sí solo, ¿sí? Tener que hacer todos esos procesos, toda esa transición, pues implica un estrés muy alto. Entonces, cuando hay estrés, esa glándula adrenal pues se encarga de liberar glucocorticoides y esos corticoides tienen un efecto importante sobre el sistema inmune. Resulta que ellos pueden, en ese punto, digamos que sobre todo cuando hablamos de un estrés agudo, ellos pueden disminuir la síntesis de células, que esto pues es crítico en un neonato, entonces disminuirán la síntesis y la diferenciación de esas células del sistema inmune y eso hace pues que tras que sus células ya son poco eficientes, disminuyen, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esos glucocorticoides también pues reportan que afectan la capacidad bactericida de los leucocitos. Entonces, ¿cuáles son los que tienen esa capacidad bactericida? Entonces, por ejemplo, las células citotóxicas y los fagocitos como tal. Entonces, polimorfonucleares, que son los que tienen esa actividad bactericida por excelencia, y los macrófagos también van a ver afectada su capacidad. ¿Listo? Entonces, ese es el efecto de los glucocorticoides. Como decíamos, y también cabe resaltar a partir de la pregunta de Andrés, ¿y es también afecta a la madre? Sí, esos glucocorticoides también los libera ella y también, pues digamos que la deja en un estado de mayor vulnerabilidad. Solo que ella, pues ya cuenta con un sistema inmune mucho más maduro, con mayor cantidad de anticuerpos que el de la cría, ¿no? Entonces, para la madre puede que no sea tanto el riesgo y pues que sea menos probable que se enferme. Ahora, ¿cómo más se ve afectada la capacidad fagocítica de esa cría? Resulta que, pues además de lo que ya dijimos, que disminuía la síntesis, que la capacidad de digestión y la actividad enzimática de esos fagocitos disminuía por los glucocorticoides, resulta que también disminuye otra de las funciones importantes al momento de dar respuesta inmune y es la quimiotaxis. ¿Se acuerdan qué era quimiotaxis? Como la capacidad de atraer los macrófagos, pues Ajá. en este caso. Exactamente. Entonces, esa migración dirigida, que es la quimiotaxis, entonces que si llega una célula al sitio o que detecta algo extraño y empieza a producir esas señales quimiotácticas, resulta que tras de todo, si llega algún antígeno en ese momento, la actividad o esa función de quimiotaxis va a verse disminuida. Entonces, puede que el macrófago detecte algo extraño, puede que esa célula detecte algo extraño, pero su capacidad de atraer a otras células va a estar disminuida. ¿Eso qué significa? Pues que no se va a garantizar que lleguen células al sitio donde sean requeridas, sea mucosa respiratoria, sea tracto digestivo, no van a llegar y esto hace que haya aún mayor susceptibilidad a infecciones. Entonces, pobre cría, ¿no? Tras que tiene un sistema inmune inmaduro, disminuye la cantidad de células por los glucocorticoides, disminuye la capacidad fagocítica, disminuye esa capacidad de migración dirigida o de quimiotaxis, y esto lo hace aún más susceptible a infecciones. Entonces, esa cría, pues obviamente va a estar en un estado de vulnerabilidad muy alto. Además que se ha detectado que el suero de animales recién nacidos, suero recuerden entonces que es, se encuentra circulante, hace parte de la composición de la sangre, y resulta que ese suero, como ya lo decíamos hace un ratico, pues va a tener baja cantidad de complemento. Ahora, en otras palabras, ya nosotros hablamos más o menos del complemento, que pues es el que ayuda a iniciar, digamos que por otra vía, la respuesta inmunológica. Y como hay bajas proteínas del complemento, dentro de esas tengamos en cuenta la C3b, por ejemplo, que es una de las opsoninas. Entonces, si hay bajo C3b,
¿Qué pasa? ¿Quién va a opsonizar? Nadie, ¿cierto? O pues va a ser muy poco el proceso de opsonización que se dé. Y si no hay opsonización, ¿el neutrófilo puede acercarse? No, ¿cierto? Entonces, esa respuesta innata va a verse mucho más disminuida porque resulta que tampoco va a haber suficientes proteínas del sistema de complemento, incluyendo las opsoninas. Y si no hay opsoninas, acordémonos entonces de la función de ellas, que era neutralizar esa carga iónica en el sitio de la injuria y además adherirse a la superficie del antígeno. Al adherirse a la superficie del antígeno, lo que ellas hacían era marcar lo que debía fagocitar esa célula, ese neutrófilo, ese macrófago. Entonces, si hay baja opsonización, pues, ¿qué pasa? Ese pobre individuo, esa pobre cría, pues va a ser aún más susceptible. Entonces, fíjense que todo durante el momento del parto, pues beneficia muy poco a la cría, ¿no? Entonces, el estrés, su sistema inmune que ya de por sí viene inmaduro, disminuye la cantidad de células disponibles, disminuye la quimiotaxis, tiene baja cantidad de proteínas del sistema de complemento, entonces, ¿quién opsoniza? Pues hay baja opsonización y por lo tanto, pues hay mayor susceptibilidad, porque si nadie marca el antígeno, pues ese puede seguir circulante y se puede replicar o puede proliferar en mayores cantidades. ¿Claros hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren estirarse, respirar, tomar agua? Bueno, ustedes lo pueden hacer más fácilmente. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Sí, profe, pues yo no. ¿No tienen ninguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Hasta el ¿No? momento no, profe. Bueno, aprovecho para contarles una de mis preocupaciones con ustedes, que se me ha olvidado decirles. No es regaño, pero sí es un llamado de atención porque el corte pasado, algunos se los dije cuando revisamos el parcial. El corte pasado, la verdad sentí que, no sé si, bueno, pues sentí, digo, mi impresión a partir de la participación de ustedes en clase, pues fue como de apatía a la clase, ¿no? Y algunos, pues, sé que no son muy afines de participar en clase, lo entiendo, pero pues siempre es importante que ustedes den alguna retroalimentación, ¿no? Entonces, el hecho que ustedes den algún aporte, hagan alguna pregunta, yo pienso que sinceramente es muy poco probable que nunca les surja una pregunta durante la clase. Tal vez les da pena preguntar, entonces si no quieren hablar, pueden escribirla, pero pienso que la interacción siempre es importante y no solamente, bueno, la parte de interacción docente-alumno, sino también, pues, que ustedes se involucren en la materia, ¿no? Entonces, ustedes se dedican un semestre entero a áreas puntuales y la idea es que uno, o bueno, que ustedes en ese semestre salgan expertos en esa área, ¿no? Obviamente con el paso del tiempo y si no lo ponen en práctica, pues muchas cosas se van olvidando, pero la idea es que en el punto en que ustedes ven esa materia, ustedes se empapen completamente de ella y pues eso hace parte de nuestra formación, ¿no? Entonces, sentí el corte pasado, pues que sí estuvieron como bastante alejados de la materia, creo que eso también se vio reflejado de alguna forma en el examen, que fue lo que ya me dijo, bueno, ¿realmente sí estarán poniendo atención, sí estarán estudiando o qué pasó? Entonces, una invitación, un llamado de pronto a que ustedes se involucren más en la materia y bueno, no solamente en la mía, sino pues en las materias que ustedes vean en adelante, ¿no? Que ustedes participen y pues, no sé, mostrar interés o que pues hagan preguntas. Entiendo que no a todos les gusta la inmunología, pero sí que se involucren y participen dentro de la clase, pues da una idea del compromiso que ustedes tienen como pues profesionales que se están formando. Entonces, ojo ahí. Bueno, ya después del mini break llamado atención, pues vamos a hablar ahora acerca de algunas infecciones que pueden ocurrir intrauterinamente. Acá no vamos a hablar pues como tal de todo el mecanismo por el cual algunos agentes pueden causar daño a la cría. Debemos recordar entonces que los neonatos, pues, aunque tienen un sistema inmune inmaduro y todas esas variables que ya mencionamos, pues tampoco es que ellos sean del todo indefensos, ¿no? Ellos ya tienen timo, ellos ya tienen linfocitos circulantes, ellos tienen una médula ósea, ellos tienen actividad fagocítica disminuida, pero la tienen. Entonces,
no son del todo indefensos, tienen pues una capacidad de defensa que es limitada, no es la más eficiente, y esto pues muchas veces puede tener algunas consecuencias. Entonces, primero tengamos en cuenta que algunas enfermedades que puedan afectar a la madre, puede que en la madre no causen un cuadro muy significativo, que no haya una enfermedad severa, que incluso puedan pasar totalmente desapercibidas en la madre, pero que ya en el feto sí pueden implicar incluso la muerte, o sea, pueden ser letales. Entonces, algunos de los ejemplos, la enfermedad de la lengua azul, la rinotraqueitis infecciosa bovina, que ustedes ya vieron, y el virus de la diarrea viral bovina, que también ya vieron. Entonces, estas dos últimas, que hacen parte, pues, digamos, del pensum o del sílabos que ustedes ya han visto en virología. Recordemos entonces que son virus que pueden potencialmente causar o inducir abortos, que pueden afectar, por ejemplo, el IBR o el herpes virus bovino tipo 1, que pueden causar también vulvovaginitis, que pueden causar balanopostitis. Entonces, son agentes que pueden pasar a través del tracto reproductivo y que puede, recuerden que hablamos de un herpes virus, entonces puede que para la madre no implique mayor riesgo clínicamente, o sea, que veamos un animal aparentemente normal, pero si esta infección llegase a afectar a la cría, puede causar abortos, ¿cierto? Entonces puede causar un daño, una infección que pase desde la vulva ya hacia el tracto reproductivo más profundo, por decirlo así, puede causar abortos y pues bueno, la pérdida de la gestación ya sabemos pues que implica obviamente un riesgo también para la madre porque puede haber retención de placenta o de alguna membrana que genere una metritis o una endometritis. Entonces, todos estos eventos que generen mortalidad de los fetos o de las crías, pues pueden tener implicaciones también para la madre. Entonces, eso pues ya va a ser un problema a nivel de la salud del hato. Bueno, entonces algunas de las infecciones intrauterinas que no sean letales pueden causar hiperplasia de órganos linfoides. Entonces, muchas veces podemos ver aumento en la cantidad de células. Entonces, aquí un término que tal vez es nuevo para ustedes es hiperplasia. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia, perdón, hablamos de el aumento del número de células, ¿sí? Entonces, aquí hablaremos de aumento de número de células en órganos linfoides y también podemos ver aumento en la concentración de inmunoglobulinas en esas crías, ¿listo? Entonces, importante tener en cuenta que si hay algún estímulo antigénico, puede que aumente la cantidad de células en esos órganos linfoides. Entonces, podemos verlos un poquito más grandes, podemos ver algo de esplenomegalia, algo de linfadenomegalia, es decir, esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso, y linfadenomegalia, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Ahora, el hecho de que esté aumentado de tamaño no quiere decir que esté inflamado, ¿sí? Ya ustedes en patología general verán esos conceptos con mayor claridad, pero para que lo tengan en cuenta. Una infección intrauterina no es que lleve a un proceso que sea esplenitis o a una inflamación de órganos linfoides, pero sí a un aumento de tamaño porque ese órgano va a estar reactivo, va a estar produciendo mayor cantidad de células linfoides. Entonces, esa sería la hiperplasia. Bueno, también cuando se dan infecciones intrauterinas es posible que encontremos algo, bueno, por ejemplo, en algunos que no se encuentran suficientes inmunoglobulinas al momento del nacimiento, se pueden comparar, que eso era lo que mencionaba, creo que Wendy en la pregunta, si no estoy mal. ¿Sí? La medición de inmunoglobulinas preparto, precalostro. Entonces, cuando hay mayor cantidad de inmunoglobulinas en esas crías, se puede sospechar que él tuvo alguna infección intrauterina que estimuló su sistema inmune y que llevó a que él produjera algo de inmunoglobulinas. Entonces, cuando hay inmunoglobulinas en el suero de un neonato, es muy probable que él haya tenido un estímulo antigénico durante la gestación. Es decir, que él se haya enfrentado a algún antígeno que no fue letal, porque pues él nació, entonces que no fue letal, y que este estímulo pues haya llevado a que él produjera inmunoglobulinas. Entonces, esto pues importante tenerlo en cuenta. Previo al consumo de calostro, las concentraciones de inmunoglobulinas en suero deben ser muy bajas, casi que indetectables,
Y cuando son tan altas o cuando suben, cuando aumentan, quiere decir que el animal pues tuvo un estímulo antigénico durante la gestación. Algunos de los ejemplos de estos que pueden incluso causar daños pues sobre la cría, en algunos casos pues que pueden llevar pues a lesiones, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, como es la vacuna contra el virus de la lengua azul. Entonces, algunas vacunas, si ustedes pues, bueno, ya más adelante hablaremos de vacunas, creo que han hablado algo al respecto con la profe Susana. Entonces, hay algunas vacunas que sí se pueden aplicar en gestantes, pero que tienen recomendaciones respecto al día de la gestación en la cual se pueden aplicar o al tercio, ¿no? Entonces dicen, se puede aplicar al último tercio de la gestación, se puede aplicar o es seguro a partir del día 120 de la gestación, etcétera, ¿no? Entonces, algunas vacunas traen ese tipo de indicaciones y pues importante tener en cuenta siempre esas indicaciones del productor para evitar, o el fabricante del producto, para evitar daños sobre la cría. Entonces, esta vacuna del virus contra el virus de la lengua azul en gestantes de 50 días puede producir daños a nivel del sistema nervioso central en la cría. Por ejemplo, hidranencefalia, quiere decir que el encéfalo, bueno, el cráneo, puede estar ocupado en gran cantidad por agua y que además no tenga encéfalo, ¿sí? Entonces, que haya solamente agua en el encéfalo. En algunos casos se pueden encontrar remanentes de lo que iba a ser el encéfalo o un encéfalo no desarrollado, como primitivo, por decirlo así, que no se desarrolló completamente. Y también podemos encontrar otros daños como displasia de retina. Entonces, igual, pues tener en cuenta, obviamente, como les decía, las recomendaciones sobre los periodos aptos para vacunar. Al día 100 de gestación, ya esta vacuna no va a generar ningún efecto adverso ni daños en el sistema nervioso central de las crías. La infección con parvovirus porcino, entonces a los 50 días de gestación se ha demostrado que pueden resultar en muerte o en aborto, pero fíjense que unos días después, a los 72 días de gestación, pues ya se ha demostrado que estos animales no van a morir ni van a ser abortados, sino que ya serán capaces de desarrollar anticuerpos contra el virus y que van a poder sobrevivir a esa infección. Entonces ya van a tener un sistema inmune casi que capaz de resistir a este virus y que además van a generar ya una memoria inmunológica. Entonces, importante pues tener en cuenta, como les dije, el periodo en el cual se realice la aplicación de la vacuna. Ahora, si esta exposición no se da por vacuna, sino por una infección natural o por una exposición en el medio ambiente, se puede inducir también al aborto. La infección con herpes virus bovino, que también ya les mencionaba, entonces, la infección prenatal con este virus siempre va a ser considerada como letal. Entonces, pues obviamente esto tiene implicaciones, pues tanto para la vida de la madre como para el sistema de producción. Y pues tener en cuenta que cuando esta infección ya ocurre postnatal, no necesariamente nos va a implicar pues una enfermedad severa. Va a depender del estado del sistema inmune. Entonces, como decíamos, de si es un sistema inmune fuerte, si es un animal que no está expuesto a mucho estrés, pues su sistema inmune va a ser mucho más capaz de atacar a diferentes antígenos. Ahora entonces, pues vamos a hablar acerca de la transferencia de la inmunidad de la madre a la cría. Entonces, aquí es donde ya empezamos a hablar de los tipos de placenta, ya empezamos a hablar de qué pasa a través de esa placenta. Entonces, recordemos que, bueno, la madre principalmente le da una ayuda que es el calostro, ¿no? Pero antes del calostro, ¿qué puede pasar a través de la placenta que le ayude a defenderse a esa cría? La placenta, entonces, pues, como sabemos, puede darse de diferentes formas en diferentes especies. Entonces, aquí, pues, aparecen los tipos de placenta principalmente descritos. Entonces, aquí en este diagrama encontraríamos el corion de color azul. Entonces, el corion, que es el que se encuentra en contacto directo con la cría. Encontraríamos después el epitelio uterino,
que es el que aparece aquí como de color amarillo, encontraríamos algo de estroma que se pueda encontrar en este tipo de placenta, y ya posteriormente encontraríamos el endotelio de los vasos sanguíneos maternos. Ahora, fijémonos en algo. En animales como las ratas y como los primates, el corion entra en contacto directo y casi que atraviesa los capilares y los vasos sanguíneos maternos. Ahora, en otros individuos, como en las cerdas, fíjense que el corion no entra ni cerca de contacto al capilar o al vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, esta proximidad que tenga la placenta con los capilares o vasos sanguíneos de la madre pueden estar asociados a si pueden pasar o no inmunoglobulinas, ¿listo? Si el contacto es cero, pues es muy difícil que estos animales presenten cantidades de inmunoglobulinas circulantes. Entonces será muy poco lo que la madre logre pasarle a la cría. Igual ocurre en vacas, también es muy poca la cantidad de inmunoglobulinas que pueden pasar a través de la placenta. ¿Listo? Entonces ya ahorita pues hablaremos más en detalle de cada una de estas. Quería pues que entendieran o que recordaran a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Entonces, epitelio corial, mesocorial, endotelio corial y hemocorial. ¿Listo? Entonces, asociémoslo allí un poquito a lo que nos muestra la imagen. Entonces, epitelio corial quiere decir que el corion está en contacto con el epitelio uterino. Mesocorial quiere decir que el corion está como atravesando ese epitelio uterino, ¿listo? Como que va llegando y atraviesa ese epitelio uterino. Ahora, endotelio corial quiere decir que el corion está en contacto con el endotelio de esos capilares, y hemocorial quiere decir que el corion está ya en contacto casi que con la sangre, ¿no? Fíjense que atraviesa la pared de esos capilares, ¿listo? Pues bueno, aquí también nos aparecen las especies pues más comúnmente descritas, y bueno, dentro de los animales de producción, fíjense que bueno, hay varios tipos de placentación, y que estas pues no tienen un contacto muy estrecho, como lo decía el artículo, y son pocas las inmunoglobulinas que van a pasar a través de este tipo de placentación. ¿Sí está claro? ¿Ustedes ya habían visto esto? ¿El tipo de placentación? ¿Aló? Sí, profe. ¿Mm? Sí, Ah, bueno, profe. listo. Entonces, tengamos en cuenta esta organización, porque eso nos va a ayudar a entender que en ellos, o por qué en ellos, casi que no podemos encontrar inmunoglobulinas. ¿Listo? Entonces, hablaremos primero de la hemocorial. Entonces, vamos a empezar de atrás, bueno, de la última hacia la primera. Creo que va así el orden. Entonces, la hemocorial es el tipo de placentación propia de animales como los primates y como los ratones, y nosotros los humanos. Entonces, en este caso, pues como ya les decía, el corion penetra el endometrio, entonces pasa ese epitelio, entra en contacto directo con los vasos sanguíneos de la madre y casi que atraviesa ese capilar, ¿no? Este tipo de placentación permite el paso de la inmunoglobulina G, que va directamente pues a pasar al torrente sanguíneo del feto. Entonces, esa pues es una ventaja. Estas crías ya nacen o nacemos con algo de inmunoglobulina G en nuestra circulación. Entonces, ya tenemos parte de esos anticuerpos que nos da la madre, los tendremos en la circulación. Recuerden, entonces, propia de ratones, humanos y primates. El tipo de placentación endotelio corial, entonces aquí acordémonos del dibujito, endotelio corial quiere decir que entra en contacto, pero fíjense que no atraviesa ese endotelio. Entonces, el corion entra en contacto con el endotelio vascular. Después, entonces, tengamos en cuenta que al tener un contacto más estrecho con esos vasos sanguíneos maternos, no es que pase abundante inmunoglobulina G, pero pueden pasar, fíjense, alrededor de 5 a 10% de esa inmunoglobulina G de la madre a la cría. ¿Listo? Entonces, 5 a 10% de inmunoglobulina G puede pasar de la madre a la cría a través de esa placenta. Esta placenta endotelio-corial es propia de carnívoros, entonces caninos y felinos principalmente. Ahora, ellos reciben bajas cantidades de inmunoglobulina G durante la gestación, y la mayor parte de esa inmunoglobulina G la van a adquirir ya mediante el calostro.
Entonces, hasta aquí llegó el contacto, acuérdense. Estamos hablando de estas dos, hemocorial de ratas y primates y endotelio corial de carnívoros como perros y gatos. Igual aplica obviamente pues a grandes felinos, silvestres también. Entonces, este será el tipo de placentación de ellos. Ahora, cuando hablamos ya de otros animales, fíjense que aquí ya se pierde el contacto entre el corion y el endotelio vascular materno. ¿Eso qué implicación va a tener? La implicación, bueno, aquí aparece como sindesmocorial, la de las vacas, y otro nombre que recibe es mesocorial. ¿Listo? Esos son los dos nombres que recibe la placenta de la vaca. Entonces, en la placentación sindesmocorial, el corion estará expuesto a la superficie endometrial. Entonces, recuerden que entra en contacto con el endotelio, con el epitelio uterino, pero no entra en contacto con los vasos sanguíneos maternos. Entonces, aquí el paso de inmunoglobulinas, como nos lo decía también el artículo, es nulo. Estos animales entonces dependerán 100% del consumo de calostro. Ellos no van a tener inmunoglobulinas circulantes en condiciones normales. Este tipo de placentación entonces es propio de rumiantes. Aquí entonces incluiremos las vacas, incluiremos las cabras, incluiremos los ovinos. Principalmente, ¿listo? La sindesmocorial o mesocorial, como se las mostraba en el dibujito anterior. Y la epiteliocorial, recuerden que es donde el corion entra en contacto ligero con el endometrio. Entonces, ligero es que no, fíjense otra vez en el dibujito, apenas lo toca, pero él no lo atraviesa, ¿listo? Entonces, apenas entra en contacto. ¿Y eso qué significa? Lo mismo que con la mesocorial o sindesmocorial, que ellas van a depender del calostro totalmente. No se da paso a inmunoglobulinas desde la madre durante la gestación hacia la cría, ¿listo? Entonces, esas inmunoglobulinas no pasan a la cría y por eso es que la medición de inmunoglobulinas precalostrales nos puede indicar si el animal tuvo algún estímulo antigénico durante la gestación, ¿listo? Si él solito tuvo algún estímulo antigénico. Esta placentación entonces es característica de las cerdas, y bueno, aquí lo que les decía, que ya dan a luz muchísimas, muchísimas crías. Y bueno, no sé si aquí tienen alguna duda o todo bien. No, profe. Profe, más que una duda es como una aclaración que quiero que me hagas. Esto quiere decir que, digamos, en los humanos o en los primates no es tan importante el calostro como en las otras especies, ¿verdad? O sea, digamos, si un bebé no amamantan, porque ahora en día está muy de moda que la mujer no amamanta pues su bebé porque se le caen los pechos o algo así. ¿No es tan importante o igual sigue siendo igual de necesario? Pues bueno, digamos que ellos, ¿qué ventaja tienen? Es que no nacen totalmente indefensos, ¿no? Ellos tienen algo de inmunoglobulinas, ¿sí? Ahora, ese algo de inmunoglobulinas, pues digamos que se puede optimizar si la cría recibe calostro, ¿no? Ahora, digamos que pasándolo a la parte de humanos, hay varias alternativas, pero estas alternativas pues no van a ser igual de eficientes. Ahora, bueno, aquí yo hablo ¿cómo lo digo? No es que haya leído puntualmente documentos que soporten esto que estoy diciendo, entonces, ¿qué considero yo? Que las inmunoglobulinas que son recibidas de lactorreemplazadores o de otros suplementos, puede que sean eficaces, sí, pero, y lo vamos a ver ahorita, cuando nosotros recibimos calostro, cuando un animal recibe calostro, esas inmunoglobulinas que recibe son inmunoglobulinas desarrolladas de acuerdo al ambiente en el cual está la madre. Entonces, lo voy a pasar a vacas ahora para que lo apliquemos un poquito a humanos. Si una vaca, por ejemplo, yo tengo una vaca aquí en la sabana de Bogotá y tengo otra por allá en los llanos orientales. Entonces, resulta que yo voy a pasar mi ganadería para allá, para los llanos, y mi banco de calostro, el de acá de la sabana de Bogotá, me lo quiero llevar para allá. ¿Ese banco de calostro qué es? Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado los bancos de calostro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué es el banco para de pronto los que no saben? ¿A qué nos suena? Banco.
a que se almacenan calostros, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos bancos de calostros, y ahorita igual lo hablaremos un poquito, se utilizan sobre todo cuando hay vacas primíparas. El hecho de utilizar un calostro de una vaca multípara o de una vaca que se encuentra, bueno, no, perdón, un momento. Mi pregunta iba, ¿ustedes creen que ese banco de calostro va a ser, o ese calostro va a ser efectivo en los neonatos de los llanos orientales? ¿Va a ser igual de efectivo que uno que reciban de la misma zona de donde son? No creo, No. profe, porque pues hay diferentes enfermedades en diferentes lugares, ¿sí? Exactamente. Entonces, más o menos en eso va fundamentado mi respuesta a Wendy. Entonces, puede que esos, y sobre todo si por alguna condición médica la madre no puede amamantar a su cría, bueno, su cría, a su bebé, ¿eso qué va a significar? Pues que la cría tendrá que recibir, la cría, nuevamente, el bebé va a tener que recibir calostro, ya sea sintético o calostro de otra madre. Digamos que pues no está totalmente mal, es decir, la cría puede vivir y muchos neonatos pueden vivir así sin mayor complicación, pero pues es diferente el tipo de anticuerpos que van a recibir, ¿no? Porque van a ser anticuerpos que son sintetizados, bueno, que son producidos o procesados y que probablemente no tengan un espectro, por decirlo así, para los antígenos a los cuales se va a enfrentar ese individuo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es un producto, bueno, afortunadamente en humanos ya hay gran cantidad de bacterias que son comunes, afortunadamente y desafortunadamente, bacterias que son comunes en diferentes lugares del mundo, entonces contra algunas cepas de Escherichia coli, algunas cepas de Salmonella, etcétera. Entonces, por ese lado, pues bien, pero pues yo sigo pensando que igual es el calostro materno pues es único, ¿no? O sea, todas las proteínas que pasan a través de esto pues hacen que sea mucho más eficaz. Además hay otro aspecto que ya les voy a contar, que ese sí es de un artículo científico, ese sí no es de mi percepción objetiva, ya ahorita les cuento. ¿Sí respondí la pregunta o me fui por allá muy lejos? Sí, sí, profe, gracias. Vale. Bueno, y entonces ahorita ya hablamos, me acuerdan de hablar de los bancos de calostro. Profe, Entonces, señor, yo tengo una dime. pregunta. Digamos que en el caso, cuando hay una infección persistente que en algunos casos el feto reconoce como de pronto un virus como propio y que no induce una respuesta inmune, ¿por qué se da eso? ¿Por qué lo considera como propio? Sí, señora. Ok. Entonces, o la inmunotolerancia que yo les mencionaba ahorita, ¿sí? Sí, Sí. profe. Sí. Bueno, entonces, cuando en el proceso del desarrollo del sistema inmune hay un punto en el cual, digámoslo así, sea el reconocimiento de que es propio y que es ajeno. Entonces, muchas veces el individuo no va a desarrollar una respuesta inmunológica ante un antígeno porque ya reconoció a ese antígeno como propio. ¿Sí? Entonces, si él ya lo reconoció como propio o digamos que no fue marcado como extraño, pues no va a haber ninguna respuesta inmunológica. Entonces, es allí cuando se pueden dar las recombinaciones y pues la infección puede ser muchísimo más severa con la enfermedad de las mucosas y bueno, la muerte. Entonces, es por ese proceso de reconocimiento. Entonces, el animal, al no tener, bueno, digamos que en la etapa inicial de su gestación, si se da esa infección y es una infección que queda como persistente, en ese punto su sistema inmune todavía no era maduro. Entonces, si su sistema inmune no está maduro, todavía no puede marcar algo como ajeno o como propio. ¿Sí? ¿Me hago entender mejor así? Ahora, Listo, profe, gracias. cuando su sistema inmune ya evoluciona o ya se va desarrollando, ahí sí ya puede reconocer propio o ajeno. Entonces, eso es, digamos que el factor crucial allí en la inmunotolerancia. Bueno, el calostro, entonces, que sería esa otra gran ayuda, porque acuérdense que desafortunadamente a través de la placenta, sobre todo para animales, como nos mencionaba el artículo, animales como los bovinos y como los rumiantes, no cuentan con paso de inmunoglobulinas mediante la placenta. Entonces, el calostro sería ese empujoncito, esa ayuda extra que la madre le da a la cría. El calostro, entonces, como ya yo les mencionaba hace un ratico, aquí me faltó una tilde, el calostro, como les mencionaba hace un rato al inicio de la clase, él se produce durante las últimas semanas de la gestación,
¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que yo les decía, no es que se produzca inmediatamente, nació la cría y saque 5 litros, no. Esa leche, ese calostro, ya se ha venido acumulando durante esas últimas semanas. Por eso es que nosotros vemos el llamado llenado de ure, ¿no? De ure. Entonces ya está llenando la ure, ya cuando se empieza a llenar la ure, nosotros decimos, ya esa vaca está próxima a parir. Entonces, importante tener en cuenta esto. Creo que no vamos a alcanzar a verlo todo. Bueno, yo puse, bueno, acabamos esta diapositiva y ya terminaríamos por hoy. Entonces, porque el quiz lo puse a las 45, si no estoy mal. Entonces, porfa, no entren hasta que yo les diga. Es un quiz súper sencillo, entonces tranquilos, no colapsen. Bueno, entonces son secreciones que se acumulan durante las últimas semanas de la gestación y ese filtrado de la sangre pues viene con una alta concentración de proteínas. Dentro de esas proteínas encontraremos los anticuerpos, ¿listo? O las llamadas defensas, entre comillas, como son llamadas popularmente. Nosotros ya les podemos decir inmunoglobulinas o anticuerpos, que pues sería el nombre técnico correcto. Ellas entonces pasan de manera activa por las corrientes sanguíneas bajo la influencia de estrógenos y progesterona. Entonces, todas esas proteínas, gracias a la acción de estrógenos y de progesterona, pueden pasar hacia la sangre y posteriormente van a pasar hacia el calostro. ¿Listo? Entonces, estas mismas hormonas que se encargan de mantener la gestación son las que garantizan que esa cría pueda sobrevivir gracias a esos anticuerpos. Ustedes leyeron en el artículo una parte que decía inmunidad pasiva, que le pasaba, que la madre hacía transferencia pasiva de inmunoglobulinas. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué entendieron de esa parte? Profe, ¿qué es una transferencia de inmunoglobulinas G? Bueno, en el calostro pasa principalmente, sí. Pero... Profe, pues que yo asocio, pues no sé si está bien, pero pues igual va a participar. De lo que yo me acuerdo, digamos, de transferencia pasiva y activa, creo que, digamos, las transferencias o, bueno, las actividades pasivas no requieren como ATP, por un lado. Y pasiva, pues no sé, profe, ahí decía más o menos que lo hacía transplacentario, pero pues la verdad no entendí bien esa parte. Ok, bueno, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transferencia pasiva de inmunidad, quiere decir, y piénsenlo de esta forma, al ser pasivo, el receptor no tiene que hacer nada, ¿sí? La mamá es la que le va a dar todo, ¿sí? Tome papito, ahí tiene sus inmunoglobulinas. Entonces, la cría únicamente recibe esa inmunidad, que serían esos anticuerpos que pasan a través del calostro. Eso quiere decir que el calostro, pues, representa esa inmunidad pasiva. ¿Por qué? Porque le estamos dando los anticuerpos listicos a la cría para que su sistema inmune no tenga que hacer nada, porque acuérdense que está inmaduro, ¿sí? Entonces, en eso consiste esa función del calostro de ser una inmunización pasiva. Recibe los anticuerpos listos, eso significa que el sistema inmune de la cría no tiene que reconocer antígenos, no tiene que fagocitar, no tiene que hacer todo lo que ya hemos visto hasta este punto, no lo va a tener que hacer porque los anticuerpos también pues serán parte, digamos, de esa defensa. Recordemos también que pues el artículo también lo mencionaba, en el calostro no solamente pasan anticuerpos, ¿no? Que serían esa inmunidad pasiva, también pueden pasar células. Ahora, esas células pues no van a ser, digamos, grandes cantidades de células, no, pero sí pasan células y eso también lo decía el artículo. Entonces, gracias a esas células que se pueden pasar por pinocitosis a través del epitelio intestinal, llegar a los vasos linfáticos y posteriormente actuar. Entonces, no solamente pasan inmunoglobulinas, recordemos, también pasan células a través de ese calostro. Entonces, el calostro representará la inmunidad pasiva que esa cría va a recibir. Entonces, ese sistema inmune que viene flojito por el estrés del nacimiento, que viene medio inmaduro, que no tiene capacidad fagocítica suficiente, que hay bajita cantidad de proteínas del complemento,
todo ese sistema inmune inmaduro va a tener un gran respaldo porque va a tener la inmunidad pasiva o la inmunización pasiva por parte de los anticuerpos maternos y va a tener algo de células, principalmente algo de linfocitos, aunque esto sí no lo mencionaron en el artículo, que pasarán a la circulación fetal. ¿Listo? Entonces, eso pues para que lo tengamos en cuenta. Ya la próxima clase entonces hablaremos un poquito acerca de la composición del calostro, de cómo se absorbe bien el calostro, que ya aquí va relacionado también un poquito con las horas que habían mencionado en el documento. ¿Listo? Entonces, el quiz es un quiz corto, como les decía. Permítanme un segundo, todavía no se vayan a meter. Ustedes tienen clase ahorita, ¿cierto? ¿Aló? No, profe. No, No, profe. ¿no tenían clase con la profe Susana? No, profe, son los miércoles y los viernes. Ah, es que ayer en una de las tutorías me parece que ya dijo como mañana a las 9, yo entendí. Entonces debe ser que me confundí. Bueno, entonces, por favor, confírmenme que ven la actividad en la plataforma. Creo que la dejé por ahí abajo. Esperen ya. Sí, profe. Sí, profe, ahí está. Editar ajustes. Ay, no, me equivoqué. Perdón, muchachos. No vayan a entrar todavía. Denme un momentico. Porque voy a ajustar el tiempo. Es el que dice quiz noviembre 9. Listo, perfecto. Editar. Listo, entonces ustedes pueden entrar desde las... ¿quieren que deje un tiempito para que ustedes repasen? ¿O de uno? El tiempo para repasar, profe. ¿Un tiempito? Bueno, ¿cuánto dejamos? ¿Aló? No, profe, pues no queda una, ¿no? 5 minuticos. 5 minutos para que se estiren y respiren. Sí, profe. Sí, profe. El quiz tiene una duración de 6 minutos. Como les dije, es un quiz sencillo. Si pusieron atención a la clase, ya tranquilos. ¿Listo? Y vale, muchachos, entonces nos veríamos la próxima semana. Ah, no, mentiras. El jueves nos vemos. El jueves nos vemos para continuar con este tema. Y ya, sería todo. Bueno, muchachos, que estén Vale, muy profe, bien. gracias. Que tengan un feliz resto de día. Hola, profe, gracias. Vale, profe, muchas Vale. gracias. Chao. Muchas gracias, profe.